La mañanera de Ángel Dominical, domingo 2 de agosto del año 2020. Quiero comentar con usted hoy, domingo, hay fútbol, aun cuando no hay espectadores, pero hay fútbol. Espero que disfrute, si es usted aficionado a este deporte, disfrute enclaustrado la señal televisiva de los partidos que usted desee ver. Voy a comentar pues en este domingo un tema que es más que evidente y le voy a dar mi punto de vista en torno a él. Las giras proselitistas electoreras del presidente de la República. Una de las, vamos a decir, de las partes o de los factores para calificar a un gobernante es el de las prioridades que este gobernante ha definido. Y esta definición puede ser explícita, es decir, que hay un documento, hay una justificación que puede ser en el plan de desarrollo o simplemente un documento programático donde se dice este gobierno atenderá estos asuntos y el orden marca por sí mismo las prioridades. En el número 1 estará la que quizá considere el gobierno y el gobernante que lo encabece como urgentes u obligatorias a atenderlas. Y otra es la lista de prioridades que concluye el ciudadano como consecuencia de las decisiones y actos del gobernante. Repito pues, uno es el listado de prioridades que se establece en un documento programático y el otro es el listado que surge de la práctica, de la realidad cotidiana de la gobernación. En el caso nuestro, en México, no ha habido un documento programático que establezca cuáles son las prioridades de este gobierno y menos aún las del gobernante. Y sí, en cambio, tenemos un listado no corto de prioridades del presidente López. Aquellas prioridades que resultan de lo que decide, de lo que hace cotidianamente y también de las formas como él conduce su gobernación. Si nosotros analizamos este último listado, que surge de la práctica diaria del gobernante, nos podemos dar cuenta de inmediato que sus prioridades están, como dirían en mi tierra, patas para arriba. El INEGI, esta semana que terminó anteayer, viernes, laboralmente hablando, dio a conocer una cifra o cifras que son, vamos a decir, contundentes en lo que se refiere a la gobernación que ha llevado en estos 20 meses López. Cuando el INEGI nos dice que el crecimiento del PIB en el segundo trimestre de este año con respecto al anterior fue de 17.3 y con respecto al trimestre anterior, es decir, el primero de este año fue 18.9 o a la inversa, prácticamente estos porcentajes son similares. Y cuando nos dice que el crecimiento de este primer semestre del 2020 con respecto al primer semestre del año 2019 fue del 10.5, la caída, crecimiento negativo, también en los dos porcentajes que di hace un instante, en ese momento cualquier otra prioridad que el gobernante pudiera haber establecido pasan a segundo plano. Cualquiera. La prioridad número 1 se vuelve la economía. ¿Y por qué razón? Por lo contundente y trágico de las cifras que ha dado a conocer el INEGI. Para un gobernante medianamente serio y medianamente responsable de su encargo, no habría
otra prioridad, otra tarea a la cual abocarse que la economía, para tratar con sus asesores, con sus funcionarios, de definir las causas, tratar de dibujar estrategias que permitirían de llevarla a la práctica de una manera firme y además responsable, paliar los efectos negativos de esas cifras y buscar que en el menor tiempo posible ese país, esa economía, recuperare la senda del crecimiento. Eso haría cualquier gobernante con una mente de una persona sensata, de alguien mínimamente responsable de su tarea. No así López. A López le importa un comino hoy, ayer, anteayer, y le importará un comino mañana, el año que entra. La prioridad que la realidad le está diciendo que ponga en primer lugar: la economía, la caída de la economía, si quiere usted que seamos más precisos. ¿Qué va a hacer en cambio López mañana? Mañana lunes, él no sé si se querrá ir por tierra de aquí a Tepic, pero va a abordar un avión posiblemente a Guadalajara y de ahí por tierra, etc. Pero en las siguientes 2 semanas, la que comienza mañana y la otra, el señor va a recorrer 9 entidades de la República Mexicana. ¿Haciendo qué? Demagogia, actos de relumbrón, que ni siquiera serán de relumbrón, con el único fin, repito, con el único fin de intentar recuperar la popularidad perdida y también recuperar la intención de voto que las encuestas manifiestan hoy, que va en caída libre también para Morena. Esa es su prioridad. Lo otro, economía, inseguridad, problemas de educación, de lo cual hablaré mañana lunes, le importan un comino. Que el sistema de salud está hecho, pero es que es un desastre y las cifras dicen que algo está mal, pasa a segundo plano. Lo suyo, la prioridad número 1 por encima de todas las demás, es lo electoral. ¿Cómo concibe alguien que el gobernante del país en que vive le dedique tiempo, 2 semanas fuera de su oficina, a andar por esos caminos de Dios, destilando demagogia, prometiendo el oro y el moro, y además dándoles por su lado a grupos que se han dedicado desde hace muchos años a delinquir de la manera más flagrante posible? Me refiero específicamente a la tribu Yaqui en Sonora. En estos momentos tienen varios puntos de bloqueo en la carretera internacional número 15, donde de una manera prácticamente violenta exaccionan, extorsionan a los automovilistas y a los traileros. ¿Qué hacen las autoridades de los municipios donde está esa carretera? Absolutamente nada. ¿Qué hace el gobierno del estado de Sonora? Absolutamente nada. ¿Y a qué va el presidente a entrevistarse, a hablar con esta gente, pueblo sufrido, raza heroica, los yaquis, y hay que ofrecerles perdón y que nos disculpen por el trato? Lo que debería hacer López es ir a aplicarles la ley, liberar esa vía de circulación para que la economía continúe su flujo normal. Si cuantificáramos nosotros la cantidad de recursos públicos que ha recibido esa etnia, es más ese monto que han recibido para que cada uno viviera con un departamento de superlujo en la zona más cara de la Ciudad de México. Lo que ayer era solamente alcoholismo, hoy es alcoholismo más drogadicción en los más jóvenes.
es aquello vergonzoso que una etnia que se ufana de su espíritu guerrero valiente haya caído tan bajo en la escala humana. A la hora del día que usted recorra alguno de los 8 pueblos, verá usted a no pocos yaquis cayéndose de borrachos. Verá usted casas en condiciones desastrosas. Un pueblo atacado por enfermedades producto de la anemia, de la desnutrición, producto de que los recursos que se allegan son para las caguamas, para el tequila y en algunos casos para la droga. Esa es la heroica etnia de los yaquis. Y como no trabajan, los señores se ponen a bloquear la carretera y sacarle dinero a los automovilistas y a los miles de trailers que circulan por esa importantísima vía de comunicación. Pero algo más. En el sexenio de Carlos Salinas se construyó un acueducto que va del río Yaqui a Guaymas, y hace 2 días acaban de lanzar un ultimátum al gobierno del estado y a los presidentes municipales de Guaymas y Empalme para que en 72 horas se presenten al recinto oficial de la etnia en Loma de Guamúchil, que es el pueblo de Cocorit originalmente, y les informen a ellos qué pasa con los derechos que tienen ellos porque no les pagan porque se están llevando el agua, dicen que les corresponde a ellos porque son propietarios, agua que baja por el río Yaqui. La verdad es que es un simple pretexto para obtener dinero del erario sin trabajar. ¿Qué les va a decir López a esos? ¿Qué les va a decir? ¿Que les perdonen por esto y por el otro? Simplemente estará condenando a un grupo de delincuentes que han encontrado un modus vivendi y un modus operandi, bloqueando la carretera cada que quieren saquear y obtener dinero para sus vicios. Esa es la situación hoy de los yaquis. ¿A eso va López? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué les va a decir en los otros estados que visite o en las otras ciudades? ¿Qué les va a decir cuando no tiene un 5 el gobierno federal? Cuando está prácticamente en la bancarrota. Ahí se ve cuál es la prioridad número 1 de López: los votos, la rentabilidad electoral. Pero ni así, ni con esa demagogia barata podrá recuperar lo perdido: la popularidad y la intención de voto. Si no, esperemos a ver qué sucede en la elección del año 2021 y en los próximos meses, cuando el gobierno federal deba levantar las piedras para ver qué encuentra ahí, qué pepena para cumplir con compromisos fuera de la realidad, o dicho de otra manera, al margen de las verdaderas prioridades de este país. Ese es el gobierno de López. Por eso votaron y eso obtuvieron. Lo espero mañana lunes, una semana más, donde hablaremos de los problemas que esta pandemia ha ocasionado y seguirá ocasionando todavía durante varios meses en materia de la educación pública y privada. Muchas gracias.